Hola, ¿cómo están? El ascenso espectacular en la fuerza de juego de Faustino Oro en el último año tuvo todo tipo de consecuencias curiosas. Maestros internacionales de cierta edad, como por ejemplo Eric Omglot, su rival en la segunda ronda y con 25 años, a diferencia de lo que hubieran pensado hace un tiempo de jugar con un chico de 12 años, se dan cuenta que para ellos un gran resultado es empatarle y trazan una estrategia muy concreta para conseguir ese resultado. Faustino tuvo que enfrentarse a eso y estuvo a punto de quebrarlo. De hecho, la partida ya estaba con ventaja decisiva, pero la estrategia que aplicó para neutralizar las intenciones pacíficas de su rival fue muy educativa. Creo que vale la pena que veamos los diferentes detalles de cómo él fue tejiendo su triunfo hasta una desafortunada jugada que malogró tanto esfuerzo, pero que aún así a nosotros nos sirve mucho para entender el ajedrez. Vamos a la partida. Como comentamos antes, Faustino Oro va de blancas, es decir, con las piezas blancas, y con las piezas negras va Eric Opgols, el maestro internacional ruso de 2.350 y pico de ranking, en principio no muy fuerte en los papeles, pero un jugador de amplia experiencia. Faustino comienza con caballo F3, él muchas veces demora el movimiento D4 o el movimiento 4, eh, y lo hace para, supongo en parte, obligarlo al rival a salir de las posiciones muy teóricas y que piense con su propia cabeza. El negro repite la misma idea, caballo F6, G3, fianchetto del rey, D5, ocupando el centro, alfil G2, C6. Este movimiento tiene sus ideas. La primera es anular la acción un poco del alfil de G2 en la diagonal. Esa sería una de las ideas estratégicas. Y armar una estructura fuerte en el centro. El blanco se enroca, el negro juega alfil G4, G4. Este movimiento es una declaración de intereses, es decir, de posición, porque está claro que si el blanco, por ejemplo, juega H3, alfil H4, G4, algún día con caballo H4 va a poder eliminar ese alfil. Pero como dijimos antes, no le preocupa tanto esa idea al negro, porque cualquier simplificación que vaya pasando en el tablero lo acerca al ansiado empate. Otra cuestión detrás de la jugada alfil G4 es que como las negras, su plan natural es sacar el caballo por D7. Si nosotros no hacíamos esta movida y jugamos caballo D7, iba a quedar este alfil muy mal ubicado, encerrado. Así que mejor cambiarlo que quede encerrado. Bueno, la partida de blanco siguió con D3, es decir, Faustino, caballo BD7, la jugada consecuente. Acá Fausti hace caballo BD2, hay muchas alternativas, simplemente está preparando un esquema indio de rey. Cuando lo hace el blanco, se llama ataque indio de rey. Y cuando lo hace las negras, se llama defensa india de rey. Nunca vi mucho la lógica de que por un pequeño matiz de jugadas tenga un nombre totalmente opuesto. Pero bueno, así son las nomenclaturas de algunas aperturas. Acá sigue con el 6. Fíjense que pudo haber hecho 5. Pero su idea de tener una posición sólida se observa en cada una de sus jugadas. Bueno, acá Faustino se define y hace E4. En este tipo de posiciones hay varias ideas. Una puede haber sido C4, con una agresión al centro con el peón de flanco. Otra, desarrollar el alfil por la gran diagonal. Todas son perfectamente jugables. Pero bueno, E4 es la más propia de lo que se llama el ataque indio de rey. Aquí toma, con lo cual se define un poco la posición. Faustino toma de peón, porque no, como dijimos antes, no le interesa cambiar piezas, su rival es más flojo. Este es uno de los puntos que tenía que ganar. Y aquí juega caballo E5, muy coherente en su estrategia general de cambiar piezas y llegar a la igualdad. Más, acá el negro puede tener un plan que es tomar de caballo, F3, y si el blanco toma de caballo, cambiar las damas, lo cual le daría un respiro. Faustino no le interesa eso y juega dama E2. Él sabe que su fuerte, o uno de sus principales fuertes, es el cálculo de variantes. Y obviamente al desaparecer las damas, eso le complica el encontrar grandes combinaciones en el ajedrez. Bueno, aquí, después de dama E2, jugó alfil E7, Eric. Viendo lo que pasó en la partida y en perspectiva, quizás una jugada más
digamos, natural o agresiva era alfil C5, colocando el alfil en una posición mucho más activa y evitando que el blanco alguna vez haga algo parecido con alfil E3. Por supuesto que alfil E7 no es una mala jugada, es una jugada de desarrollo impecable que nos acerca al enroque y demás. Bueno, acá Faustino le pide explicaciones al alfil. Eric toma, era medio peligroso irse con alfil H5 porque luego de G4 hubiera quedado muy irradiado este alfil, muy fuera de juego. En cambio, simplificando, como hizo, que aparte, como dijimos, era parte de su política, empezando con caballo F3, única a tomar de caballo, el negro juega alfil por caballo y alfil por. En este momento amenaza una expansión con E5, por eso las negras juegan E5, que tiene además otras lógicas. No solo es de tener esa expansión, esa ventaja de espacio del flanco rey, sino que la intención es que es cierto que este alfil no tiene rival, pero ahora al estar el peón en E5, choca el alfil con su propio peón, contra el propio peón, contra el peón de E4. Entonces ya no es tan fuerte como antes. Bueno, acá, después de 5, el blanco jugó torre de 1. Una jugada absolutamente natural, porque me gustaría hacer una especie de momento de análisis. Yo creo que las partidas tienen jugadas que requieren un tiempo y jugadas que requieren otro tipo de reflexión, porque se empiezan a aclarar ahí los temas. A ver si se entiende. En principio hay una posición como simétrica, si miramos con vuelo de pájaro, ¿no? Tenemos 4 peones en el flanco rey, nuestro rival también tiene 4 peones en el flanco rey, es decir, el negro. 3 peones en el flanco dama, idem para las negras. De hecho, el negro ya desarrolló 2 piezas menores y el blanco le falta una. El tema que seguía salta visualmente es que hay una importante columna abierta, que es esta, ¿no? Es decir, la columna D está abierta y el primero que controle la columna va a tener una iniciativa. Sin embargo, considerando cómo fue el derrotero de la partida, yo diría que en vez de torre de 1, que parece tan natural, quizá la movida alfil E3 era mejor. Ahora vamos a ver, creo que va a ser mejor que lo veamos después, el por qué estoy un poquito criticando la jugada torre de 1, a pesar de ser tan natural, tan obvia. Pero el ajedrez tiene esas paradojas. A veces las jugadas naturales no son las mejores ni las más precisas. Esa cuestión tan profunda es una de las grandes, digamos, fortalezas del ajedrez, de los secretos de este juego. Bueno, por lo tanto, acá jugó torre de 1, dama C7, una colocación natural para la dama porque defiende el punto E5. Y aquí Faustino sigue con alfil E3. Bueno, acá empezamos a ver uno de los problemitas que tiene la posición del negro, que este alfil está apuntando directamente al peón de A7 y eso provoca que la torre esté como esclavizada en la defensa de ese peón. Uno diría, bueno, no, pero no es así. Porque, por ejemplo, si yo juego torre C8 y alfil por B6, siempre hay una jugada como esta encerrando el alfil. Eso es muy cierto. Pero van a ver que el plan del blanco va a ser justamente jugar A4 en algún momento, después el peón llevarlo a 5, y ahí sí va a tener más sentido todavía la presión en el punto A7. Bueno, después del alfil E3 se rocó, por supuesto, y acá ya creo que la jugada está cantada y el por qué. Faustino hace A4, tiene doble intención. Por un lado, prepara el golpe A5, como dijimos antes, que dejaría fija la debilidad de A7. Claro que el negro puede hacer la jugada A6, pero ahí le quedaría un molesto huequito en la casilla B6. Es posible hacerlo, ¿no? Acá todo es posible. Todavía no hay ninguna ventaja relevante para el bando blanco como para decir que el negro, digamos, está en una posición difícil o delicada. Tiene muchas jugadas. La respuesta del ruso natural, después de A4, es A5. Es natural porque le hace un freno a la ventaja de espacio del blanco. Y al mismo tiempo sale de esos problemas, digamos, tácticos del peón de A7.
Bueno, aquí la movida de Faustino es bastante lógica, es dama C4, poniendo la posición muy activa de la dama. Ahora, viene una pregunta que le hago a ustedes que me están mirando. ¿Cuál va a ser el plan del blanco? Es decir, sabemos que tiene la pareja de alfiles, todo muy lindo. Sabemos que tiene ya la torre en la columna, pero ¿cuál va a ser el blanco? Bueno, en principio, lo que el blanco debería intentar es abrir un poquito más la posición. ¿Mm? ¿Para qué? Para que esa pareja de alfiles pueda aprovecharse. Hay varias formas de abrir la posición. Una podría ser preparar la jugada de F4 en algún momento. ¿Mm? Pero bueno, esa movida es doble filo porque también provocaría un debilitamiento de la posición del rey. La otra es jugar C3 en algún momento y después B4. Y después que me tomen, y yo voy a tomar DC, ahí me quedaría con una ventaja de espacio en el flanco dama interesante. Bien, aquí juega torre F8. Obviamente las intenciones son clarísimas. Quiere anular la acción de la torre blanca y si es posible cambiarla. El blanco juega C3, siguiendo con la idea puntual que hablamos antes, B4. Torre por torre, juega el ruso. Acá viene el tema por cual, ¿se acuerdan que yo les dije que no tenía muy claro que si torre F1 que había hecho Faustino era tan buena jugada? Justamente por esto, porque el negro aprovechó esa torre que yo jugué a F1 en las jugadas anteriores, no sé si se acuerdan, cuando vamos a retroceder un poquito, cuando hicimos torre de 1, que yo les dije, bueno, pero quizás no es tan bueno, porque igual la dama se va a tener que mover y en realidad algún día nos van a cambiar las torres ahí, quizás será mejor alfil 3 directo. Estas sutilezas son muy difíciles de ver, incluso para un jugador de la fuerza de Faustino. Después cuando uno mira la partida, cuando la terminó, ahí empieza a entender esa racionalidad. Pero durante las partidas no es nada sencillo, a pesar del talento de Faustino. Bueno, como dijimos, en este caso jugó C3, torre por torre, torre por torre, torre de 8. Bueno, y acá, cuando hace esta jugada, Faustino dice, no, pará, yo no te voy a cambiar todas las torres, porque realmente me acerco mucho a la igualdad, al empate. No sé si me va a alcanzar con mi dama activa, con mi alfil activo, no lo sé. Así que Faustino rechaza el cambio de torres y prepara la jugada B4. Una de las razones para que pueda hacer ese movimiento, que el negro nunca puede con la torre avanzar a D2, gracias a que este super alfil, además de atacar al flanco dama, también controla la casilla de 2. Eso le da este margen a Faustino para rechazar el cambio. Bien. La movida que hace acá Eric muestra que tiene un conocimiento de esta posición y aparte entiende las sutilezas, que es muy curioso. Juega torre a 8, vuelve con la torre donde estaba. Un movimiento que el 95% de los aficionados creo que ni se les pasaría por la cabeza. Pero no estoy diciendo por un tema así como despreciativo, digo, sino porque es rara, ¿no? Es decir, la torre que está en la columna abierta, porque estaba en la columna abierta, voluntariamente la volvemos a su lugar de origen. Pero la explicación no es tan difícil. Opgols entiende que el único plan del blanco molesto para él es el famoso B4 de Faustino. Pero con la torre de A8 es imposible, porque si yo juego B4, me toman peón por peón y después pierdo el peón de A4. Así que en realidad como jugada defensiva es mucho más profunda de lo que parece torre A8. Un buen movimiento. Bueno, aquí Faustino hace una jugada que es rey G2. Si hay una cosa que me encanta de Faustino es que aunque él tiene 12 años, en muchos aspectos él piensa como un jugador de 70. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Claro, significa que él no es tan impetuoso. Por ejemplo, a él le gusta que no dejar nada en el aire, que no haya ningún tema táctico que lo amenace. Supongo que tiene que ver con las miles de partidas que juega de ajedrez rápido, que el no tener debilidades tácticas es una muy buena idea. Es una muy buena idea porque lo previene de algún momento que le quede algo indefenso. Rey G2 defiende el punto H3 y además el rey se aleja de esta horizontal que estaba libre, ¿no? De la horizontal de H1 a 1 y pone al rey en seguridad. Doble intención. Bien, acá jugó G6. Una jugada parecida, es decir, el rey negro con esto va a salir, con rey G7 va a salir de esta molesta diagonal, ¿no? De la diagonal C4 F7, y al mismo tiempo ya no existen los famosos mates en octava.
que está muy lejos, pero los ajedrecistas en ese sentido les gusta siempre estar mejorando sus piezas, reubicándolas en posiciones más seguras, sobre todo en este tipo de variantes tranquilas. Bueno, acá es una jugada extraña, Fausti, pero tiene su lógica. Hace dama B3. La intención de esta movida es, curiosamente, preparar una reestructuración de piezas. Estoy amenazando un primer alfil B6, que podría ser media molesta, pero mi plan es que a la natural caballo D7, que evitó la invasión en B6 y que a su vez prepara algún tipo de cambio. Recuerden que este muchacho está bastante obsesionado con cambiar y cambiar. Bien. Ahí me fui un poquito adelante. Donde estábamos, esos son algunos, a veces cuando uno está mirando por anticipado, le pasa este tipo de errores. Bueno, aquí estamos. La intención es de Faustino provocar quizás la movida que le hace su rival ahora, que es caballo D7, que es para controlar, y ahora alfil G4. Y consiguió activar el alfil, que amenaza alfil por caballo y torre D1, y ahí sí dominar la columna le va a dar alegrías importantes a Faustino, porque negro le va a costar defender el punto D7 de invasión de la Torre Blanca. Hay un famoso libro de David Bronstein, Zurich, de 1953, donde el subcampeón mundial de la época decía, que es como un chiste, ¿no? Que decía que la ventaja de la pareja de alfiles es que uno siempre o en cualquier momento puede cambiar uno de los alfiles por el caballo del otro. Un chiste, pero esto de que está pensando en cambiar, ahora sí, pero para controlar la columna y progresar un poquito en esta partida con tan escasa ventaja, me hace acordar mucho a nuestro amigo Bronstein. Bueno, acá negro juega caballo C5. Por supuesto, el blanco rechaza la generosa oferta del cambio de... es decir, de poner la dama en un lugar no tan activo, ¿no? Bueno, acá el negro hace B6. Después en el análisis post-mortem de la partida apareció una jugada muy buena que llegaba a algo muy parecido a la igualdad. Esas jugadas que, claro, a los humanos no es que no se nos ocurre, sí se nos ocurre, pero es como que se nos escapa, ¿no? Porque, claro, el blanco está amenazando alfil por caballo. Así de simple. Sin embargo, el negro tenía este movimiento muy fino, B5, torre B8. La idea es jugar B5 y es cierto que abro la posición, pero expulso a la dama, y es un problema, porque la dama está defendiendo el punto 4. Expulso a la dama y soy yo el que consigue ventaja de espacio en el flanco dama. Y uno diría, bueno, pero ¿no te colgaste una pieza con el alfil por caballo? Y no, porque ahí estaba la fuerte intermedia B5, y el negro recupera, la dama se gira a un lugar, no sé a dónde, y después el negro juega alfil por alfil y hay una total igualdad. Esto fue una muy buena chance que tuvo Eric de igualar. No la hizo, reconozco que estaba media difícil de ver, y jugó B6, que son las típicas jugadas que a Faustino le gusta crear, es decir, le gusta que el otro cree debilidades tácticas, ¿no? Ahora este peón está bajo fuego del alfil y en algunas variantes puede haber molestias. Bueno, vuelve con la torre a D1 y acepta el cambio de torres, porque la realidad es que si no llegamos nunca a hacer la movida B4 que tanto intentamos. Vino torre por torre. Y acá hay una cosa muy curiosa que creo que va a sorprender a muchos, sí que nos sorprendió a muchos mientras estaban mirando la partida, ¿no? El negro pudo haber tomado acá de dama, que parecía la natural. A esa movida tenía pensado el blanco hacer esta movida, que es B4. Van a ver que tiene su miga. Si peón por, y si caballo por, dama por C6, amenazando el caballo de A4, y si se retira pierdo el peón de B6. Y tengo ventaja prácticamente decisiva.
Ese era el truco que estaba como escondido. Lo que pasó, que aquí jugó la toma de alfil. Y uno dice, bueno, pero, espera, a ver si entendí. No estoy perdiendo con esto un peón. Sí, es cierto, pero como le dijimos antes, Faustino no quiere saber nada de posiciones donde haya, por ejemplo, alfiles de diferente color. Ahora le voy a explicar a qué estoy refiriéndome. Peón por dama por C5 y la juega como alfil E7, ¿no? Se va la dama y está bien, tenemos peón de más. ¿Mm? Pero los alfiles de diferente color, un peón de más, no significa nada. No significa nada. Puede perfectamente ser tablas igual el partido. Y yo creo que no le gustó esa opción. Acá el módulo dice la movida H5, obligando al alfil a irse, no sé, F3 y H4, abriendo mucho la posición del rey, acercándome mucho a algún tipo de empate por el rey descubierto. Y además porque no podemos progresar mucho. Igual el blanco está mejor acá, ¿no? Pero creo que Faustino en su cabeza no estaba la idea de jugar finales con alfil y frente color. Bueno, por lo tanto, después de la toma de alfil, él rechazó el generoso envite y jugó alfil E1. Vamos a retroceder, esta jugada es muy curiosa, alfil E1. El plan, como dijimos antes, es jugar ahora B4 y como no me puede comer el peón, el caballo tiene que retroceder a algún lugar medio lamentable. ¿Mm? Dama de 7, buena idea para tratar de echar ese alfil. Alfil C2 y alfil E7. La idea es la siguiente: si el blanco insiste en B4, como cada uno dice, pero no entiendo, ¿no? ¿No está por fin el blanco haciendo B4? Bueno, esto no es una posición de ataque al rey, ¿no? No es lo que se podría llamar una posición como táctica. Pero hay trucos tácticos que en la partida incluso pasaron. Por ejemplo, si hacemos el B4 que tanto deseamos, tomamos, ¿no? A por B, C por B, y está la terrible caballo por B4, intermedia, caballo por A4, y si alfil por B5 con igualdad total. ¿Mm? Por eso puso la dama en D7. Ese era el truquito que tenía este muchacho, que no juega nada mal. Acá mostró una gran capacidad de resistencia. Bien, en este momento vino un movimiento, después de, bueno, dijimos dama D7, alfil C2, alfil E7 y vino dama A2. Una jugada que retrocede. A ver, Faustino obviamente se dio cuenta que no iba a ningún lado, no iba a ningún lado con la movida B4. Y acá empezó a pergeñar un plan largo, muy interesante, muy hasta, no voy a decir a pagar retorcido, pero es injusta. Pero que les parezca mentira, la intención de él es poner la dama después en A1, llevarla a F1 y ahí poder hacer la jugada B4, para cubrir la casilla del retroceso del caballo si se va a 6. Y al mismo tiempo para que no tenga fuerza la movida caballo por A4, es decir, el truquito táctico de antes. Ese es el plan. La verdad que es muy sofisticado. Yo ni lo vi. Mientras miraba la partida ni lo vi. Rey G7, típica jugada sana, ¿no? Porque el rey se aleja de las casillas, digamos, blancas, que estaban siempre presionando en esta diagonal. Bueno, vino este dama 1 que dijimos antes, dama de 6, y ahora vino la movida H4. Un típico movimiento, la idea es jugar H5, H6 jaque, que parece que no tiene nada de malo. El rey tiene que ir para atrás y siempre hay como figuras de mate. Obviamente el rival lo para de cuajo con H5. Ahí el blanco hace la jugada dama F1. Como dijimos, el plan es hacer este famoso B4 y que el caballo no se puede ir a la casilla 6 y provocar simplificaciones. El negro hace dama C7. Viene B4. Por fin. A por B. C por B. Ahora es interesante porque hay una modificación importante en la partida, que es la siguiente. Si el blanco llega a jugar a 5, en algún momento con blanca, se va a quedar con un peón pasado.
Y ahí la fuerza de la pareja alfiles apoyando ese peón puede ser peligrosa. Bueno, se retira de 6, que tampoco está tan mal, porque el caballo ya está viendo una casilla muy importante, que es la casilla D4. Bueno, acá comete una imprecisión Faustino que lleva el empate total, si no fuera que el otro después devuelve las gentilezas con un error grave, esa es la verdad. Aquí el movimiento probablemente correcto era una jugada muy curiosa, que era alfil B3, porque si enero juega alfil por B4, viene alfil por C6, E por E6, dama C4, amenazo al alfil de B4 y al peón de 6. Es inevitable que recupere un peón y los peones negros están como medio tristes, medio débiles, en las casillas no adecuadas. Y el blanco tiene una cierta ventaja apreciable. Esa era la jugada mejor. Igual, por supuesto, contra el alfil B3, el negro no tiene por qué jugar alfil por B4. Tiene otras que conservan una cierta ventajita, pero nada especial. Esa era la jugada fina, una jugada difícil de ver en una partida normal. Faustino lo que hizo fue dama C4, que parece una movida, digamos, impecable, ¿no? Porque estoy mirando el punto C6, estoy mirando después del alfil B3 alguna consecuencia en el punto F7. Lo que pasa es que acá Opkolz, que estaba muy despierto, ¿no?, de ver ideas, hizo B5, excelente movida, porque miren, si yo juego peón por peón, me juegan peón por peón, y no puedo comer el de B5 porque pierdo el alfil de C2. Y si yo juego dama por dama, me toman de caballo. No, perdón, acá me desobedeció la máquina. Si dama por dama, me toman de caballo, queda tocado el peón de B4 y la partida va a una velocísima igualdad. Faustino, que nada, es un luchador, le saco el sombrero, él sigue la partida como si fuera que no pasa nada. A B5 jugó dama C3. La intención de dama C3 es mirar el punto de 5 y amenazar a 5 con un peón pasado formidable. Por supuesto que esto no lo permite, vino peón por, alfil por. Bueno, hasta este momento el maestro internacional ruso se defendió en forma admirable, con mucho cuidado, saliendo de temas tácticos y demás. Acá podrían haber firmado prácticamente el empate seguro si hubiera hecho esta movida, que tiene características, aunque a algunos no les guste que use el término, de geométricas, porque la dama en B8 sigue controlando el punto de 5 y pasa a atacar el punto B4, va a comer ese peón y va a terminar en igualdad. En vez de eso, hizo una jugada que creyó, vaya a saber lo que le pasó por la cabeza, porque es un error grave. Hizo la movida dama de 6, incomprensible, porque la dama aquí en D6, si va a comer el peón de B4, va a dejar este peón indefenso. Entonces, ahí Faustino se tiró como un tigre, alfil por C6, dama por B4, dama en 5 jaque. Ganamos un peón. No está mal, el primer resultado concreto. Normalmente una posición como esta debería ser tabla, porque son 4 peones versus 3. ¿Bien? Un peón de más, pero todo en el mismo flanco. Es muy difícil hacer un peón pasado. Eso sería en circunstancias normales. Claro que este peón, el peón de 4, le da una especie de ventaja de espacio, que puede tener algunas ventajas. Bueno, después de dama por vino rey G8, alfil de 5. Bien, centralizamos el alfil y amenazamos cuestiones en E6. El negro hace la correcta, que es volver y defender el caballo. Nos retiramos. Faustino no quiere cambiar damas. Acá, por ejemplo, el negro, el sueño del pibe del negro sería cambiar este caballo por este alfil, porque quedarían también alfiles de diferente color, con lo cual se acercaría mucho al empate. Bueno, vino el retroceso, alfil F8, reagrupación, dama C8. Hay un tema que algunos colegas me han dicho: Faustino da muchas vueltas en las partidas. Pero bueno, hay cuestiones concretas prácticas de por qué él lo hace. Dos razones para mí. Una, que hablan de que él entiende muy bien el ajedrez.
La primera, que si yo juego contra un rival mucho más débil que yo, cada vez que hago una jugada, por una cuestión casi de sentido común, hay más chances que el otro se equivoque a que yo me equivoque, si yo soy mejor que el otro. Entonces, aunque no haya ningún plan en concreto, cada vez que en el tablero cambian las cosas, hay buenas probabilidades que el otro cometa mayores imprecisiones que yo. Eso sería un punto. Y el otro punto, que juega muy bien al ajedrez rápido. Esa es la verdad. Está entre los mejores del mundo. Entonces, si él conserva piezas y da vueltas y el reloj va corriendo para los dos rivales y en algún momento comienza a haber un apuro de tiempo, él va a salir muy beneficiado. Así que siempre esto lo acerca un poco al tema de que quede menos tiempo en el reloj y que muestre sus increíbles habilidades en esa especialidad. Bueno, rey h7 se aleja de la clavada, alfil de 2, pensando en poner el alfil en la gran diagonal con alguna maldad. Dama e7. Acá ninguno se da mucho tiempo, pero bueno, dama c4. Esta movida está apuntando a la casilla f7, que puede tener un interés si yo juego f4, f5, puedo traer alguna situación desgraciada. Alfil g7, buena movida. Todo lo que sea reagrupar y mejorar las piezas está muy bien. Alfil e3. Acá el negro medio como que dice que paso. Juega dama e7. De hecho, dama d6, dama d5. Truquito, te ofrezco que me cambies damas, es decir, que juegues dama por dama, pero claro, yo te tomo de peón y me quedo un peón pasado y la partida está ahí totalmente ganada. Obviamente, nuestro rival no cae en este truco malvado. Entonces juega dama e7, rechaza. El blanco hace dama c4, como dijimos, permanentemente reorganizando las piezas sin hacer ningún movimiento por ahora, ¿no? Que cree un compromiso. Dama d6, vuelve. Alfil d5, vuelvo. Dama d7 y f4. Una jugada correcta y poderosa. Acá probablemente la mejor movida del negro era hacer rey g8, rara parece, porque parece que pongo la super diagonal. Pero lo que tiene rey g8 es que protejo el peón de f7. En vez de eso comete un error importante, que lo compromete muchísimo a Don Eric, juega dama 3, y van a ver por qué es un error, porque ahí yo retrocedo, y ahora me amenazan el alfil por caballo, así de una. Y si saco el caballo, me come el peón de f7. Así que no me queda más remedio que volver. Pero aquí tenía que, parece que no la vio, no sé si la vio, pero no la evaluó bien, que era la fuerte jugada f5. Y si ahí el negro retrocedía caballo de 8, después de dama c8, es una posición horrible para el caballo de 8, totalmente inmovilizado. El blanco tiene planes, tiene un alfil no sé, b6, aplastando el caballo, alfil c6. Está muy, muy difícil de recolocar ese caballo. Hay graves problemas que tiene que enfrentar el negro. En vez de eso, Faustino, que no, supongo que él estaría esperando quizá acumular más tiempo en el reloj para hacer jugadas como tan importantes, jugó dama de 3. Bueno, y en este momento le dio la razón el ajedrez y el rival le dio la razón a las estrategias de Faustino. Porque ahora es una jugada muy mala, el rival devuelve las gentilezas. Aquí lo que había que hacer era caballo c7, echando hasta el fil y quizás después volviendo. Bueno, no sé. Pero la jugada que hizo, que fue un tremendo error, fue rey g8. Tremendo error. Porque acá te juego f5 y la realidad que me vas a tener que tomar. Y cuando me tengas que tomar, tarde o temprano me tengas que tomar, el peón de h5 va a quedar sin defensa y va a ser un objetivo de ataque. Porque si ahora yo retiro el caballo a d8, me está obviamente fg6 ganando. Así que sí o sí voy a tener que a f5 hacer una movida como la que hizo, caballo f8, que defiende el peón. Peón por, caballo por g6. Bueno, aquí viene la sencilla movida que obviamente se le escapó, que es dama f3 ganando un peón. Miren qué fácil
¿Con qué técnica? Solo con dar vueltas y esperar que se quede con menos tiempo el rival, le alcanzó y le sobró a Faustino para quedar ganado. Amenaza un peón H5 y no hay forma de defenderlo, porque la única jugada que es dama E5 que lo defendería, y viene dama por F7 jaque y bueno, todo acabó. Así que queda con una tremenda diferencia, dama por H5, una partida que fácilmente debería ganar acá. Acá vino dama de 7. En este momento tenía una jugada, pero ganadora fácil, que es alfil D4, mortal. Mortal, amenazó ganar la pieza con alfil por caballo. Y no hay forma de defenderlo. No puedo retroceder a ningún lado porque un desastre. Y si me quieren defender, tomo simplemente. Si me toman de dama, ahí tomo dama por F7 y chau. Y si me toman de alfil, también juego alfil por G7 jaque. Y a dama por alfil y tengo 3 peones de más. Aquí tenía ese simple alfil de 4, se le escapó. Vio una jugada que tampoco es mala, por supuesto, mantiene la ventaja, pero no gana de esta forma, que fue dama F5, prácticamente obligando el cambio de damas. Vino dama por F5, por F5, y tengo 2 peones de ventaja. Caballo G4, alfil A7, alfil E5. Acá está siguiendo como puede el negro, pero tengo pareja de alfiles y 2 peones de más. Hay una enorme diferencia. Vino alfil F3, caballo H6 amenazando el peón de F5, G4 defendiendo y F6. Bueno, acá con blancas esto era muy sencillo de jugar. Lo que tengo que hacer, por ejemplo, una medida práctica que les recomiendo que la aprendan, es una enseñanza de ajedrez, es siempre estar planteándose qué cambios me convienen y qué cambios no me convienen. Por ejemplo, definitivamente no me conviene quedarme con este alfil versus el alfil de E5, porque son alfiles de diferente color, y hay muchos finales que son muy malos. Entonces no me conviene. No me conviene que quede eso. Pero en cambio, si yo llego a cambiar este alfil por el F3, por el de H6, eso es muy bueno para mí. Porque después quedaría la lucha del alfil de A7 contra el de E5 y yo siempre podría cambiar esos alfiles y ganar la partida. Bueno, acá por lo tanto hice alfil de 5, jaque, perfecta. Rey G7, rival no quiere saber de nada, como explicamos antes de ese cambio. Y acá vino el rey F3. Todo indica que acá también se ganaba de corrido, fácil, de vuelta, fácil, haciendo, miren esto, pues muy sencillo, haciendo rey H3, después poniendo a cualquiera el alfil en E6, ¿bien? Y después jugando G5, cambiar este caballo, que es inevitable que hay que cambiarlo, y después del cambio de caballos, pues yo juego alfil por caballo, ahí gano muy fácil por mis 2 peones de ventaja. Por supuesto que la jugada que hace Faustino ahora no es mala, rey F3 todavía no tiene ninguna consecuencia, alfil C3, alfil E3 juega, que no es la mejor jugada, pero tampoco es tan... Ah, no, perdón, acá comete este error increíble. Faustino, después de todo su impecable trabajo, de haber aprovechado todos los errores, comete un error de esos que uno dice, ja, claro, después de todo es un niño de 12 años, que a veces, por encima hasta tenía más tiempo el reloj, que a veces la ansiedad lo traiciona y a veces hace como la jugada superficial. Hay un pensamiento medio polémico que tengo respecto a Faustino, que él juega demasiadas partidas rápidas. No es que juega alguna, juega cientos por día y eso le influye un poco en la cosmovisión que tiene del ajedrez. Y a veces hace, como decimos en Argentina, la jugada de la manito, en vez de hacer la jugada, digamos, profunda. Pasa que quizás se pensó que ya ganaba de todas formas y se olvidó de la magia del ajedrez. Sí, señores, el ajedrez es un juego mágico. Y ahora se va a demostrar. Después del alfil E3, esto ya es como para poner un problema, ajedrez, un marquito. Juegan negras y hacen tablas. Así de terrible, así de triste. Y lo hacen de la siguiente forma. Con la formidable alfil E1. Amenazo el peón de H4. No puedo defenderme con alfil F2, que sería natural, porque me juegan alfil por alfil y después caballo por G4. Tengo única que hacer H5 y ahí alfil H4. El proyecto es simple, voy a bloquear
la casilla G5, no va a haber forma de avanzar por ahí. Este peón está clavado. Si juega alfil por caballo, viene el final de alfil y frente color con 2 peones de más que no se gana jamás. Voy a avanzar un poquito rápido para no ser tan extensa la partida. Acá hubo varias maniobras. El juego terminó como en 100 jugadas. Acá Faustino hizo todos unos avances interesantes, pero llegó a esta posición, rey H7, y ahora no se sabe cómo progresar, porque si yo saco mi alfil a algún lado, el negro simplemente me come el peón de G4. Si yo tomo, super tablas. Entonces no se ve bien cómo progresar. Acá se dio cuenta Faustino, sigue toda esta serie de jugadas, donde no hay ningún avance. Por eso vuelve y retrocede y llega a esta movida como un único intento, cambiar y ver si puedo hacer algo. Pero vino alfil por re por y rey F8. Rey E7, rey E7, alfil E2, y acá se resiste. El problema de esta partida, que es la desgracia de Faustino, que normalmente una posición como esta, yo siempre haría tabla jugando G6, ganaría con blanca jugando G5. El problema es que me van a tomar, es decir, ahora, bueno, ahora justo la hace, pero van a ver el problema que hay. Que cuando yo hago por fin el G5 y me quedo con 2 peones de más, acá tengo una gran desgracia, que me toman peón por, rey por, y me hacen caballo por F5. Una verdadera picardía, una verdadera pena. Porque es cierto que estoy perdiendo mi única pieza, pero queda el peón de H5 y el rey se escabulle acá en la casilla H8, G7 y es un famoso final teórico de tablas. Acá igual hizo unos pequeños chistecitos ahí, Faustino, unos intentos, pero no hay caso porque juega en jaque. Me hacen esta movida, van a ir por el peón de H5. Ahí juego rey G6, todavía buscando algo, rey F6, jaque, imitando H6, insisto. Y ahí muy bien, juegan rey G7. ¿Mm? No importa que pierda la pieza, porque ahí ya se instala el rey H4 y es tablas. Bueno, una picardía como terminó, muy educativo, como Faustino dio vueltas, con la estrategia que tuvo para evitar, aceptar los cambios que le convenían, pero evitar otros. Lo bien que se impuso la posición del peón de más todo el mismo flanco. Y el negro me gustó como le bajó los brazos. Cuando ya Faustino pensó que en cualquier momento le firmaba la planilla, apareció ese rayo en medio del cielo despejado, esa jugada alfil E1, que cambió todo, que fue redestructiva. Bueno, espero que hayan disfrutado la partida como yo la disfruté. A esta altura que estoy publicando esto, ya sabemos que Faustino no consiguió el título de Gran Maestro, pero vamos a seguir igual con esta serie de partidas, porque vale la pena, porque son grandes encuentros con grandes enseñanzas. Nos vemos en la tercera.